Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Cecilia Palomo. Cecilia, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. De verdad que te lo agradezco. No, al contrario, el agradecimiento es mío. Me siento muy honrada y privilegiada de estar aquí conversando hoy contigo. Conozco la relevancia que tiene esta institución para no solo para los medios de comunicación, sino sobre todo para el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar aquí hoy contigo. Tú manejas muy bien todo lo que tiene que ver con la argumentación. ¿Cuál es tu visión sobre ella? Sobre todo, por ahí anda Atienza, en fin. Hay tantas corrientes, hay algunas teorías que se han construido alrededor de todo esto. Te confieso de que no todos los abogados manejan los conceptos, porque cuando tú hablas de argumentación, tienes que pensar, manejar el lenguaje. A veces hay hasta que persuadir, la finalidad es convencer. ¿De qué es de lo que se trata? Sí, bueno, pues la argumentación en general, claro, se trata de dar razones con esta pretensión de convencer al auditorio de lo que tú estás manifestando, ¿no? Y si nos enfocamos un poco más a lo que comentas de argumentación jurídica, en particular la doctrina de la Escuela Alicantina de Manuel Atienza, pues podemos ver que es una corriente que ha tenido repercusiones importantes, sobre todo en Latinoamérica. Claro. Hay muchos tribunales latinoamericanos que están siguiendo la doctrina de esta escuela. Yo creo que ha tenido éxito, sobre todo porque es mucho más inclusiva. Es decir, vea la argumentación jurídica de una forma holística, trata de ver no solamente el pensamiento jurídico clásico, argumentativo, Platón, Aristóteles, la retórica, estas obras clásicas, Cicerón, sino que además pasa de analizar la argumentación elementalmente desde tres perspectivas, ¿no? La formal, la material y la pragmática. La formal, que se refiere a la lógica de los argumentos, es decir, si están, digamos, los esquemas de argumentos bien construidos. Luego la función material básicamente se basa como en la unidad del razonamiento teórico y práctico, es decir, Claro. Estas son buenas razones o en realidad están disfrazadas de falacias, por ejemplo. Y pues, la parte donde pone énfasis la teoría de la argumentación de Manuel Atienza es en el elemento pragmático, ¿no? La concepción pragmática de la argumentación, que básicamente sostiene una cosa, que se aprende a argumentar argumentando. Entonces busca como irse ya a la parte mucho más práctica de cómo de hecho argumentan los abogados o los operadores jurídicos, para a partir de ahí hacer un análisis conjunto, ¿no? Que incluya tanto la concepción formal como la material a través de la praxis jurídica. Ahora, el derecho es una ciencia. Muchos abogados no lo entienden así. Por eso es que se investiga tan poco en América Latina desde el punto de vista del derecho. Esa es una de las grandes deficiencias que tenemos. Y como ciencia, tiene sus teorías, sus fundamentos, pero sobre todo un componente filosófico. O sea, la filosofía y el derecho, yo creo que confluyen. Sin embargo, cuando tú te vas a la filosofía, tú te encuentras, y es el dilema que muchas veces se da, que la filosofía no pretende convencer a nadie, sino de que lo que se imponga sea la verdad. Pero cuando tú te vas a don Manuel Atienza, en donde él habla que argumentación es lenguaje, persuasión y convencer, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo tú no desnaturalizar esa génesis filosófica del derecho en ese proceso, digamos así, de construcción de la argumentación?
Yo creo que hay que partir de reconocer una cosa, ¿no? Que en verdad la filosofía es la madre de todas las ciencias, incluida la ciencia jurídica. Entonces, cuando se ignora este elemento, sobre todo, yo creo que esto tiene mucha repercusión en la forma en la que enseñamos el derecho, porque prácticamente es en la formación del abogado, ¿no? Como futuro jurista, que no se considera este elemento como importante. De hecho, es uno de los temas que se ha tratado mucho en este congreso, y es justo meter las materias de filosofía del derecho, de teoría general del derecho, como materias de relleno, ¿no? Como materias para pasarlas y entonces, digamos, meramente de trámite. Creo que el error está en el enfoque que se le da a esta teoría, porque claro, si lo ves como filosofar y entonces Aristóteles y Platón y tal, pero nunca aterrizas toda ese bagaje jurídico tan rico a la práctica actual, se queda todo en la mera teoría, ¿no? Y eso es lo que muchas veces frustra la práctica del abogado, y que, bueno, termina sin duda por hacer que no se comprendan estas concepciones de la argumentación en su totalidad, ¿no? Y la parte del estudio también es súper importante, vital, la investigación. Vemos en nuestras facultades profesores que tienen 20 años dando la misma cátedra y entonces reciclan su material, nunca se están actualizando, no renuevan estos criterios, no están abiertos al diálogo. Y el derecho se mueve. Exacto, el derecho es dúctil, es cambiante. Vivo, claro. Es vivo. Ahora, tú manejas mucho el lenguaje de género. Sí. ¿Qué relación existe entre la teoría general del derecho y la perspectiva de género? Sí, bueno, ese fue justo el tema que tuve oportunidad de tratar en el marco de este congreso. Y que dicho sea de paso, lo hiciste de manera magistral. Ay, muchísimas gracias. Y tanto es así que yo quisiera que sea lo más explícita y que te tomes el tiempo, que entienda que sea pertinente, porque la verdad es que yo creo que es una gran contribución, sobre todo a todo lo que tiene que ver con el acervo jurídico, digámoslo así, en la actual coyuntura para nuestro país. Muchísimas gracias. Pues mira, abordé el tema de la perspectiva de género, asumiendo en particular la teoría de la argumentación jurídica de Manuel Atienza. No por considerar que sea la única que pueda dar cuenta de los elementos que se necesitan cuando hablamos de perspectiva de género, sino porque pedagógicamente la consideré como la más apropiada, porque si entendemos la vinculación que existe entre hablar de perspectiva de género y el derecho a la igualdad, podemos darnos cuenta de que tiene como mucha vinculación las tres concepciones de la argumentación jurídica que maneja Manuel Atienza y las tres formas de entender el derecho a la igualdad, como una igualdad formal, material o estructural. Entonces, básicamente en mi ponencia traté de, a través de ejemplos de casos prácticos, explicar cada una de estas dimensiones, pero antes de ello haciendo una distinción fundamental muy importante, que es distinguir entre sexo y género, porque la mayoría de los conflictos jurídicos se originan por no entender la diferencia conceptual que hay entre estas dos palabras. Mientras que el sexo se refiere a lo biológico, es decir, se nace hembra, se nace varón, el género se refiere a lo ideológico. Es decir, es una construcción social a través de valores culturales, sociales, políticos que van conformando ciertos estereotipos y, digamos, la práctica jurídica se ve sobre todo implicada cuando hablamos de género, ¿no? Es decir, cuando tú tomas estos elementos sociales y los traes a la práctica jurídica, es cuando se cometen algunos errores en su aplicación. Voy a ponerte algunos ejemplos quizá para hacer esto un poco más ameno, pero hablando un poco de la concepción formal de la argumentación, citaba en particular un caso. Este fue un caso que se llevó en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, no alcanzó a llegar a nivel Corte Interamericana, pero se trató en la comisión. Era la reforma a unos artículos del Código Civil guatemalteco. El caso se llama Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, y entonces esta mujer promueve un amparo a nivel nacional para impugnar estos artículos que prácticamente relegaban el papel de la mujer a la esfera privada, es decir,
asumía ciertos roles dentro del matrimonio en el que el varón era el que administraba la sociedad conyugal, era el representante legal, era el proveedor, y a la mujer, claro, no, y ay, aparte, Dios mío, de por te Dios. juro que es una cosa tremenda. Porque, pero pareciera un sistema de esclavitud prácticamente. pues sí. Pero eso es una locura en pleno siglo XXI. Pues, aunque no lo creas. Y además, había una parte en particular... ¿Pero es en serio, Cecilia? Es en serio. Porque yo no conozco el caso. Mira, o sea, existía, y hasta 2011 hubo digamos, como un estudio que le dio seguimiento al caso y todavía no se hacían las reformas a nivel legislativo. O sea, es decir, este es un serio problema porque, o sea, ¿cómo te explico? Claro, para no llegar a nivel Corte Interamericana, quizá el Estado hace una concesión política de, ay, si ya estamos en un acuerdo, lo vamos a cambiar, tal. Sí, el proceso de solución amistosa, y bueno, pasa el tiempo, y entonces no hago nada. Al menos de mi conocimiento, desconozco si ya haya habido algún cambio posterior, pero hasta 2011 sé que no se había logrado. Y lo caótico de este articulado es que en un punto establecía... la mujer no puede trabajar fuera del hogar. La mujer no puede trabajar si descuida su rol de madre y de cuidado dentro del hogar. Si trabaja tiene que ser con autorización del esposo. Y el esposo incluso puede oponerse a que la mujer salga a trabajar fuera de su casa si tiene alguna justificación. Pero a la luz de convenciones internacionales eso es inconstitucional. Claro. Claro, por Dios. Claro, totalmente, ¿no? Y es justo lo que la comisión resolvió, o sea, es totalmente inconstitucional, debe promoverse que se deroguen estas disposiciones, pero bueno, sucede, ¿no? Entonces ahí lo que analizábamos era la perspectiva formal de la argumentación, de cómo el operador jurídico, al entender por formalidad certeza jurídica, decir, bueno, da certeza sobre la asignación de roles dentro del matrimonio. Entonces, está bien que la mujer se quede en su casa y está bien que el hombre sea proveedor. Y aquí la importancia que te comentaba al principio de distinguir entre sexo y género, ¿no? O sea, en este caso, el legislador atribuye a que una función sexual, que es la mujer engendra y pare a los hijos, entonces, por lo tanto, la relega al cuidado de los mismos. Y entonces el hombre, por ser varón, bueno, pues que salga como en la prehistoria, ¿no? Que de pronto por tener más fuerza física salían a cazar y tal, entonces, entonces el hombre, por el hecho de nacer hombre, que vaya y tal. Pareciera que estamos en la época de las cavernas. Es una cuestión que verdaderamente... sí, sigue impactando y sigue, de alguna forma uno lo ve tan obvio, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo es posible que esto siga pasando en pleno siglo XXI? Pues ocurre. Aparte de que eso es un acto de crueldad. No, de verdad. Sí. Eso es un acto de crueldad. Sí. Eso es un inhumano. Sí. Eso es totalmente inhumano. Ahora, y de ahí la importancia del lenguaje en la bendita argumentación. Claro. Atienza ahí tienes razón. Hay que distinguir. Sí. Hay que distinguir. Ahora, siguiendo con el lenguaje, porque va a haber que construir un lenguaje de género también. Desde el punto de vista ya jurídico, de esa especialización del lenguaje en la construcción del derecho, que es evidente, hay una especialización. ¿Por dónde anda la perspectiva de género? Lamentablemente yo creo que sí, digo, es triste porque, a ver, responde a dos realidades, ¿no? Por un lado la historia, o sea, hay que ser conscientes de que todo el proceso de codificación del derecho lo realizaron los hombres. Sí, claro. Entonces la mujer no tuvo injerencia. Y fue en el siglo XIX también. Claro, entonces digamos que de alguna forma la mujer desde el principio históricamente se le relegó de la esfera pública, dejándola únicamente en el ámbito privado, y eso ha influido muchísimo en la construcción de un lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género en el derecho. Y por otra parte, que el movimiento feminista como tal surge más como un movimiento social que jurídico. Es decir, de alguna forma hay marchas, manifestaciones, cuestiones un poco más de movimiento social que de repercusión legal. Entonces, es muy importante como dimensionar este enfoque. Yo en la presentación ponía una imagen donde se ve lo que la gente cree que es el feminismo, y es una mujer como tratando de
esclavizar a un hombre, básicamente sometiéndolo, y decir lo que en realidad es, ¿no? Lo que en realidad es, pues es la mujer que lucha contra las cadenas propias que le ha impuesto la sociedad históricamente y que la ha discriminado a través del patriarcado y de la cultura machista que lamentablemente sigue vigente en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero hay una realidad, o sea, la verdad es que yo ese tipo de resistencia no la entiendo. Porque a fin de cuentas, lo único que se reclama desde la perspectiva de género es la igualdad, nada más. Sí. O sea, si tú me dijeras que fuera una lucha que vaya dirigido a disminuir o a degradar, más bien es a poner en su justa dimensión a una parte de los seres humanos que, dicho sea de paso, son la mayoría en el mundo. Sí. Son la mayoría en el mundo. Sí. Ahora, el derecho, la justicia, ha contribuido a esa perspectiva. No me vaya a decir que no, porque si me dice que no, me voy a deprimir. No, tranquilo, tranquilo. Mi respuesta es parcialmente afirmativa. Es decir, Parcialmente. Parcialmente. Que si el derecho, claro, o sea, sí ha contribuido tan solo en traer estos temas a la mesa. O sea, ¿quién hubiese pensado que tú y yo estuviésemos hoy conversando sobre perspectiva de género desde el ámbito jurídico hace 15 años, o sea, 10, 15 años, ni siquiera es tanto? Entonces, de alguna forma, yo creo que sobre todo el derecho, a través del derecho internacional de los derechos humanos, se ha logrado mucho poner otra vez, digamos, en el foco de atención a la mujer, ¿no? A la perspectiva de género. Y de ahí, bueno, ha permeado en los sistemas jurídicos, sobre todo a nivel de constitucionalización de derechos humanos. Que es el caso nuestro. Claro. Por ejemplo, la Constitución del 2010, nosotros fuimos parte de ese proceso. Ajá. Y yo creo que una de las grandes conquistas fue precisamente que queda bien claro en la Constitución ese lenguaje en donde dominicanas, o sea, todo eso se cuidó. Y sobre todo que la Constitución del 2010, no sé si pasará así en México, ya no se fundamenta sobre la base del espíritu de la representación, sino que hay otro componente que es el que tiene que ver con la participación en los procesos de esa ciudadanía que lo incluye a todos, incluyendo a la mujer. Exacto. ¿Eso está pasando Sí, yo diría que es un fenómeno generalizado en América Latina. Bueno, digamos que se ha visto mucho, al menos yo sé que en México ocurrió algo similar, quizá no tan específico, pero sí hubo una reforma constitucional en el año de 2011, justo a raíz de que la Suprema Corte, es decir, hubo varios movimientos en su conjunto, ¿no? La Suprema Corte acogió una jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que era temas de desaparición forzada, pero lo relevante es que la asumió para hacer un análisis propio y digamos que lo aterrizó en la práctica de todas las autoridades mexicanas a nivel local y federal. Entonces esto digamos que robusteció mucho el sistema jurídico mexicano porque lo dotó de muchos otros elementos, digamos, al momento de aplicar el derecho, ¿no? Ya no nada más tienes la Constitución o los códigos civiles, sino que te puedes allegar de infinidad de tratados y jurisprudencia, ¿no? De otros tribunales. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales, yo creo que son los que han jugado los roles más relevantes, y me explico. Yo recuerdo la década del 90, digámoslo así, en la República Dominicana, por ejemplo, los hijos que no eran del matrimonio, para ponerte un ejemplo, heredaban la mitad de lo que eran del matrimonio. Y los niveles de discriminación. Dios. O sea, ¿qué culpa tiene el niño de cualquier situación que se haya presentado o de cualquier eventualidad? O sea, cosas así. Y aquí eso se reformó. O sea, hemos visto cómo, y las mismas declaraciones, que aunque no son imposiciones, pero de una u otra forma le abren los ojos a nuestros países. Ahora, yo quiero seguir con la perspectiva de género porque es un tema que a mí me apasiona, en honor a la verdad. Se han desarrollado teorías alrededor de esta perspectiva.
Sí hay, o sea, en el derecho hay algunas teorías, pero digamos no como tal, es decir, creo que está en un proceso todavía de construcción. Tenemos algunos ejemplos, pero sobre todo yo he visto teorías que lo abordan nuevamente desde el punto de vista sociológico, ¿no? Entonces dividen feminismo radical, feminismo atenuado, feminismo tal, y entonces a partir de eso tratan de hacer algunas vinculaciones con el derecho. Lo que yo creo es que todavía queda gran camino por recorrer, es decir, hace falta no solamente que las mujeres sigamos en este pie de lucha por encontrar una forma descriptiva dentro del derecho que se adecue a prácticas cada vez menos discriminatorias y mejores hacia la mujer, sino sobre todo la parte de la inclusión del varón. Yo creo que ese es un elemento fundamental sin el cual esto pues se queda estancado. Cuando tú hablas de la inclusión del varón, ¿a qué tú te refieres? A que los hombres también deben asumir una postura activa al momento de teorizar sobre la perspectiva de género. No, es que en eso nos ganan las mujeres. No. Eso va a ser muy difícil. Sí. Eso lo veo uno en las universidades, por ejemplo. Sí, quizá. Para empezar, ya la matrícula de las muchachas son muchísimo mayores que los muchachos. Sí. Al nivel de tú ya evaluar las calificaciones, las muchachas son mejores. Porque a fin de cuentas son más centrales. Nosotros los hombres nos dispersamos y somos muy inmaduros. Todos. Sí. Entonces, ahí vamos a tener que buscarle la vuelta a eso. Okay, sí, es verdad. No sé, yo discrepo un poco. Yo pienso que quizás sea muy idealista mi visión. Es probable, te doy esa concesión, pero sin duda no, yo creo que no podemos actuar como ellos, precisamente. O sea, estamos sufriendo las repercusiones de una injusticia que fue creada por los varones, discriminando a la mujer, excluyéndola del diálogo jurídico en la construcción del derecho, y no podemos actuar de la misma forma, incluso... O sea, no me malinterpretes, no quiero decir es que, yo estoy que de acuerdo. Sea una lucha primordialmente de la mujer, yo creo que lo es. Pero de eso a que entonces veas al hombre como el enemigo, aléjate de la teoría, no creo. Sí creo que debe ser principalmente construida por las mujeres, pero que sin duda la participación del hombre es bienvenida y ayuda, porque de alguna forma, por los mismos estereotipos machistas de género que tienen, no es lo mismo que una mujer venga y te hable de perspectiva de género, sí es mujer, a que un hombre venga y te hable de perspectiva de género. Sí, no, claro. Ahora, bueno, y la verdad es que, por ejemplo, los niveles de violencia que se dan en torno a este tema, porque esto tiene sus consecuencias también, ¿te entiendes? Sí. Muchas veces analizamos los problemas por las consecuencias y no por las causas. Fíjate cómo esa visión, a mi juicio limitada, que muchas veces tenemos respecto a la perspectiva de género, muchas veces se convierte en problemas muy peligrosos en muchos de nuestros países. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, los niveles de feminicidios que se están dando por esta situación, porque los hombres no entendemos que las mujeres tienen derecho, que se están superando, o sea, eso no lo estamos entendiendo. Tú no te imaginas la cantidad de feminicidios que estamos teniendo aquí. Todo porque la génesis es precisamente lo que tú estás planteando. Oye, eso es complicado. Ahora, digo porque vamos a tener que analizar esto desde toda, como tú decías ahorita, con una visión holística. Pues tú ya estás generando problemas muy serios, muy serios. Sí. Ya no es una cuestión de retórica. Claro. No, es que ya comienza desde el punto de vista social a crear inconvenientes. Y desde el punto de vista inclusive hasta de la política criminal. Claro. Ese es uno de esos componentes aquí ya. Sí. Alrededor de todos estos procesos, digamos así, y esto ha sido un proceso, comienzan a surgir corrientes, diferentes corrientes. Ha pasado lo mismo en este proceso. Tú me puedes identificar algunas corrientes que se hayan desarrollado
Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudié en Francia, el movimiento feminista ya que era muy fuerte, muy fuerte. En Inglaterra también era fuertísimo. Y eran corrientes muy sólidas. En América Latina, ¿se han desarrollado algunas corrientes que hayan podido contribuir al proceso de grupos que hayan sobresalido, digámoslo así, que se hayan asociado en torno a una lucha? Porque esto ha sido una lucha por ustedes. Sí. Una lucha sin cuartel, como se dice. Sí. ¿Se han destacado algunos de esos movimientos? Te podría dar, bueno, primero un poco retomando la cuestión de feminicidios, porque me parece un tema importantísimo que va vinculado con el surgimiento de justo movimientos sociales que tienen repercusiones o impacto importante en la sociedad en general, y bueno, en este caso en particular te voy a hablar de México. Hubo un caso emblemático muy mencionado que se llama Campo Algodonero contra México, y justo el tema son feminicidios. Este se dio en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que digamos justo el hombre, como lo que comentabas, ¿no? Por no asimilar que la mujer se está superando, que está alcanzando niveles profesionales, que va a trabajar, ¿qué tal? Se promovió mucho por la cercanía que tiene con Estados Unidos la industria manufacturera. Entonces las mujeres, de estar relegadas al papel del hogar, comenzaron mucho a trabajar en las fábricas y tal. A los hombres no les pareció este papel que empezaba a jugar la mujer activo, y cometieron unos homicidios tremendos. O sea, en el autobús que las llevaba hacia las fábricas y de regreso y tal, desaparecieron a muchísimas mujeres, las violaban, las mutilaban genitalmente en sus órganos femeninos, luego las hacían pedazos, las sepultaban, y después nadie sabía nada, nadie investigaba. Las señoras iban y ponían la denuncia, y el Ministerio Público era seguro andan de locas, están de voladas, se fueron con el novio, no venga hasta dentro de 72 horas porque si no, no las podemos dar por desaparecidas. Cuando ya había estudios de años anteriores que revelaban que había un foco rojo de, oye, pon atención, las mujeres están desapareciendo, tienes que implementar medidas de políticas públicas que te permitan responder ante esta situación, ¿no? Y el Estado prácticamente no hacía nada. Incluso se vieron implicados algunos agentes policiales, es decir, nunca se comprobó su responsabilidad, pero presuntamente estaban ellos mismos, digamos, vinculados con el crimen para poder perpetuar estas desapariciones y homicidios de mujeres. Entonces, digamos, a partir de este caso, todavía hay mucho por hacer. No te digo que ya no sucede, pero sí ha bajado mucho, según sé, el índice de feminicidios en esta zona del país, y sobre todo hubo un elemento legislativo importante que fue la regulación del feminicidio, ¿no? en el Código Penal. Entonces, son estas medidas, digamos, afirmativas que permiten de alguna manera tener una mayor sensibilidad ante los hechos sociales que están ahí latentes, donde se manifiestan prejuicios y estereotipos sociales y culturales adquiridos incluso de manera inconsciente, ¿no? Es decir, me gusta mucho cuando doy estas clases en la universidad, porque empiezo los cursos diciendo, levanten la mano quién de aquí, de los hombres presentes, se considera machista, y todo, nadie levanta la mano, es como, ay, no soy machista. Cuando termino el curso vuelvo a hacer la misma pregunta y la verdad es que cambia radicalmente. O sea, la mayoría levanta la mano porque es como, sí, o sea, quizá no era consciente de que lo era, pero sí que lo soy. Yo pienso que estar consciente de esa situación, eso ni se dice ni se escribe, eso hay que construirlo. Sí. Eso hay que construirlo, y tú lo sabes que es así. Ahora, la educación. Y tú eres una educadora. Sí. ¿Cómo ha impactado en todo esto? Porque parte del problema es el componente educativo. Sí. Quizás muchas veces los mayores niveles de feminicidio se dan en los estratos más bajos, muchas veces eso se entiende menos. ¿Cómo tú valoras eso? ¿La educación está jugando su rol? ¿Se está educando a los niños de que es real y efectivamente? Porque desde ahí que hay que comenzar. Porque ya nosotros estamos torcidos, ¿tú entiendes? Sí. Se están educando a estas generaciones para que entiendan que todos somos iguales. Te pregunto, ¿cómo tú valoras eso? Creo que hay esfuerzos, pero que algunos están yendo por el lado equivocado.
¿En qué sentido? En el sentido de sobresexualizar la educación, por ejemplo, en niveles muy elementales. Pero es que eso no es así. No, digo yo, dándote la razón. Ya. No podemos ir por ahí para Exacto. poderle dar respuesta al problema. Es donde falla justo la distinción que te hacía al principio entre sexo y género, ¿no? O sea, se confunde y entonces como, claro, quiero dar mayor igualdad, inclusión y tal, me voy por el factor sexual. Cuando el problema no está eminentemente ahí, sino en el factor de género, o sea, las cosas que discriminan, ¿no? Entonces, bueno, eso en los niveles como de educación elemental, ¿no? Si seguimos un poco más adelante y nos adentramos ya en la práctica de la formación del operador jurídico, que es la que digamos, nos compete en el marco de lo que estamos dialogando, creo que falta poner mucho énfasis en ello. No sé cómo ocurre aquí, pero en México al menos todavía está muy sectorizado el acceso a las cátedras para las mujeres. Es decir, sí hay mujeres en las cátedras, claro, las hay, pero son las menos, como que de alguna forma el hombre sigue dominando la libertad de cátedra en las universidades, y esto claro que es una visión un poco más reduccionista de ello, ¿no? Eso por una parte, ¿no? La paridad, ahora, la paridad entendida, o sea, como correctamente, porque hubo... Claro, sobre la base del mérito y la capacidad aparte, de talento. Hubo una situación, por ejemplo, en México, que justo en esta medida, acciones afirmativas, ¿no?, para equilibrar las cuotas en el Congreso, abrieron igual número de plazas para hombres y mujeres, no, incluso creo que mayor número de plazas a las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres, claro, ocupan estas plazas, y ¿qué hicieron las mujeres? Pusieron ¿cómo se llama? O sea, como suplentes a sus tíos, a sus primos, a su tal, y renuncian en cuanto asumen el cargo. Entonces dicen, bueno, eso no me sirve. Eso pasa aquí. Claro, y esas medidas no son útiles porque no responden a la necesidad que busca tomar la acción afirmativa. O sea, a fin de cuentas dices, bueno, pues tu medida no sirvió para absolutamente nada mientras no cambies desde la educación la forma en la que la mujer se piensa en cuestión de género, ¿no? O sea, que es capaz de asumir esos roles. Pero mira, aquí le cogieron con esa práctica, porque es una práctica que se ha instalado en países como los nuestros. Sí. En países como los nuestros. Y vamos a resolver el problema aquí. Sí, porque aquí estamos debatiendo una ley de partidos políticos. Sí. En donde hemos definido bien claro no solamente la perspectiva de género, sino también que tenemos que también en la ley diseñar mecanismos que lo garanticen. Claro. Pues tú sabes lo que pusimos aquí en la ley, o en el anteproyecto de ley, que si una mujer, habiendo llegado al Congreso, renuncia, la tiene que sustituir otra mujer, y se acabó. Claro. Se acabó, y eso se va a aprobar de esa forma. De todas formas, vamos a hacer una pausa, y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Cecilia. Cuando se dan situaciones como esta, que son evidentes y que yo creo que ya se han estudiado, como tú planteabas, hasta desde el punto de vista psicológico, sociológico, psiquiátrico, antropológico, esa visión histórica que hay, que le dan la madre a cualquiera, por los niveles de crueldad, ¿no? Sí. De cómo se ha tratado desde el punto de vista histórico a las mujeres, una cosa impresionante. Generalmente cuando se dan situaciones como esta, en donde ya inclusive hay niveles de conciencia, porque lo hay, hay que diseñar también políticas públicas que vayan en esa dirección. ¿Cuáles serían las políticas, a tu juicio, que debieran de diseñarse como para ir desmontando el muñeco?
ahora sí que como ya que el destripador sería por partes, ¿no? Sí, Porque vamos por partes. es muchísimo. Pero bueno, yo creo que sin duda debiese ser una política pública integral, o sea, que abarcase todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial y además, sobre todo, el de impartición y acceso a la justicia, que creo que es el vital. O sea, las víctimas de estos delitos atroces contra las mujeres, pues es muy complicado, o sea, incluso el hecho de acceder a la justicia, ¿no? O sea, para empezar, lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? De lamentablemente las mujeres que mayormente se ven expuestas son las de estratos sociales medios o bajos. En México hay una situación particular respecto a estas mujeres porque no hablan español. Entonces, el hecho de en su dialecto poder acudir a la autoridad y que ésta comprenda la magnitud de lo ocurrido y ya hay una discriminación. Claro, ahí ya hay una discriminación, digamos que multidimensional, sí, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser discriminada, tal. Volvemos al lenguaje. Claro, la importancia del lenguaje. Ha habido algunos avances, yo sé que en México y también me parece que en Perú, en Ecuador, han comenzado a emitir algunas sentencias en el idioma o en el dialecto de las tribus indígenas, por ejemplo. Eso es un avance. Eso es un avance importante. Entonces, desde la persona que atiende tu denuncia, buscar la cuestión de empatía. Si no es cualquier delito, no es cualquier crimen, no es que te robaron la bolsa, o sea, estamos hablando de cuestiones que requieren mucho de ponerse en los zapatos de la otra persona y de ser muy abierto a la escucha, ¿no? Por lo general tenemos fiscales o, no sé, ministerios públicos que llega la víctima a denunciar y es como, dígame, y los hechos, y tal, y tiene una cara pésima, o sea, de por sí la mujer se siente pésimo de estar ahí narrando todos los eventos que le ocurrieron y todavía la actitud de la autoridad que debiese ser abierta es totalmente cerrada, como de no me cuente más detalles, eso ya no lo quiero saber, o, ¿sabes? Como esta forma de estar restringiendo de alguna manera, pues sí, o sea, la apertura y la participación de la mujer. Entonces, creo que debiese abarcar desde la forma en la que se accede a la justicia, como por ejemplo la preparación de jueces. Eso es vital, porque perdona que te cuente tantos casos, pero de pronto me parece un poco más... No, pero hay que ser un poco gráfico también. Claro, es importante. Sí. Hubo un caso, me lo contó un amigo magistrado, él lo escuchó en un congreso en México, esto ocurrió en Querétaro, pero era una mujer transgénero, nació hombre, pero a los 17, 18 años se operó, se hizo una reasignación de sexo. ¿Ese es su derecho? Parece que tuvo una pareja, se casó en otro país, incluso adoptaron un hijo, la vida normal. Muere su pareja y ella va a renovar sus trámites de pasaporte y cuando llega a renovar su pasaporte descubre que su acta de nacimiento era falsa. Entonces este es un delito tipificado como falsedad de documento ante autoridad, tal, entonces dan vista al Ministerio Público y el juez que le toca, avanza el proceso, pero el juez que le toca conocer de la causa era homofóbico. Entonces es como, yo no quiero ver a esta persona, es decir, nació hombre y se está ostentando como mujer, entonces no me interesa, simplemente no hubo pruebas suficientes y tal, y manda a girar orden de aprehensión y le envía al Cerezo de Varones. Entonces, se está ahí un periodo de tiempo en el que le ocurren, pues sus compañeros la violaron, abusaron de ella, la golpearon, porque ella físicamente era una mujer, o sea, en todos los aspectos era una mujer. Entonces, la metes a un Cerezo de Varones y pasa unas atrocidades tremendas, y justo cuando ya se pasa el caso a otra instancia y tal, y se resuelve obviamente en favor, porque luego se descubrió que fue una atrocidad del abogado, que también era machista y también era homofóbico, y entonces hombre está jugando a ser mujer, le voy a hacer falsa el acta de nacimiento, y entonces una mujer que se revictimiza, o sea, desde su preferencia sexual hasta los actos posteriores que van ocurriendo, y finalmente pues ocurre una denegación total de justicia por el simple hecho de no ver la cara de la persona que está detrás del expediente. Yo estoy segura de que del juez, de haber visto la mujer, o sea, para nada la podría enviar a un Cerezo de Varones, ¿no? Claro, o sea, es una cuestión. Entonces, ahí voy a ese punto, que una política pública debiese también abarcar la formación de los jueces. Esto es vital. Yo, por ejemplo, en México imparto un curso... ¿Tú te imaginas en materia de pensión alimenticia, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Sí, porque ese es el tema. Sí. Sí, y tú sabes de lo que estamos hablando. Sí. Ah, bueno. Ayer comentaron un caso aquí de la República Dominicana, pareciera de una pensión por viudez que se le denegaba a las mujeres por no estar en unión marital, ¿no? Por no tener matrimonio, pero se había aprobado ¿La afiliación? Claro, la afiliación. Entonces esto deja desprotegida a la mujer y deben hacer énfasis los que imparten justicia, o sea, es decir, no te están exigiendo que hagas algo
sabes, como extradinámico y que te salgas del ámbito, sino simplemente tener un poco de empatía. Que haga justicia. O excúsate, por último, si yo sé que estoy demasiado lleno de prejuicios y tal, oye, no puedo conocer de este caso, que conozca otro juez, ¿no? Pero no cometas esto. Claro. Entonces, las políticas públicas deben abarcar desde la forma en la que se accede a la justicia, la forma en la que los jueces imparten esa justicia y la medida de reparaciones. ¿No? Porque muchas veces es como, bueno, ya le dieron el fallo, sí eres víctima, lo siento, pero va a quedar en libertad porque no importa, no le demos fianza. Entonces, o sea, muchas veces no es de que en verdad quieras usar esta justicia como venganza de que la otra persona, no sé, sufra muchos prejuicios, pero sí que sean equilibradas, o sea, que de alguna forma se le dé sobre todo esta seguridad a la víctima de que esos hechos no volverán a ocurrir, ¿no? Mira, es importante lo que tú estás planteando porque no es solamente el acceso, es el servicio que deben de recibir. Exacto. Te lo digo porque aquí se estaba dando la práctica y a veces se da. Inclusive nosotros desde la Fundación lo vivimos denunciando. De que una mujer que es agredida va y pone la querella y tú sabes a quién le dan la citación para que el agresor acuda a la vista. A ella. A ella. Ay, Dios, no puede ser. O sea, exponiéndola ya Otra que la vez, maten. Claro, sí, sí. Entonces, No, de ahí la importancia de las políticas públicas. Claro. Y por eso te hice la pregunta. Ahora, tú sabes muy bien, porque tu tema, que el componente político en todo esto, el sector más conservador de América Latina entera es la clase política, y tú lo sabes. Es el sector que le cuesta seguir adelante. Lo quieren conservar todo. Sí. Todo. Y evidentemente, desde el punto de vista de su visión, cualquier paso que den tiene un costo político. ¿Cómo tú evalúas el comportamiento ya desde esa perspectiva de la clase política en América Latina? Me parece que enmascaran muchos argumentos falaces, porque sí, claro, porque está de moda, ¿no? Y entonces no, todos... pero qué increíble. No, porque Digo, son un atraso. Sí, claro, perdón que sea tan directa, de pronto es como, pero sí, básicamente se están poniendo una máscara de derechos humanos porque lo pregonan, es como, claro, y este gobierno es inclusivo y la perspectiva de género y tal, pero, oye, eso llevado a la acción, o sea, como de nada me sirven tus palabras y tus discursos vacíos y, ¿sabes? Como... Entonces, nada, creo que la política ha jugado mucho en relación a la perspectiva de género ese papel, ¿no? De hacerlo un concepto digamos, enfermo de éxito en el que, claro, lo utilizas en tu discurso y seguro obtienes votos, seguro obtienes aceptación social y seguro todo avanza, pero pocos se ocupan de llevar eso mismo a la práctica, ¿no? Entonces creo que eso, que de alguna forma el sector político debiese también, o sea, como por mera cuestión de sentido común y empatía, decir, bueno, es que las personas que están sufriendo estas cosas son como mi esposa, como mi hija, como mi hermana, como mi madre, o sea, en verdad, como una cuestión de humanidad, abrirse al diálogo que vaya más allá de los discursos huecos y vacíos respecto a proteger a la mujer, ¿no? Déjame preguntarte algo, porque cuando uno analiza todos estos fenómenos, oye, porque ya yo no sé cómo que lo vamos a plantear. Sí. Digo, porque yo veo este tipo de rechazo, o sea, de resistencia. Yo lo veo como un fenómeno, honestamente, Sí. porque no tiene otra explicación. Sí. ¿Cuáles son los retos? Porque tú me has hecho un diagnóstico, tú me has hecho un pronóstico. Porque tenemos que tratar esto como cuando un médico trata a un enfermo. Porque no deja de ser un enfermo. Sí. Los que tienen, no dejan de estar enfermos los que tienen esa visión. Yo lo veo desde esa forma. Sí. No lo puedo ver de otra forma.
porque la psiquiatría, ¿verdad? Es una rama de la medicina, ¿verdad? Sí. Interesante, interesante. Sí. ¿Cuáles son los retos? Es Ok. una pregunta muy complicada. Te la voy a responder justo como concluí mi intervención en el Congreso el día de ayer y como concluí también estas, digamos, estas conclusiones yo las obtuve a través de justo hablé el año pasado en la Universidad de Oxford en Reino Unido sobre una sentencia de la Suprema Corte de matrimonios igualitarios. Entonces, en realidad, cuando concluí todo esto, yo abordé este tema desde la libertad religiosa. Entonces, fue bastante polémico y complicado, pero concluí con tres cosas que repetí también en el discurso de ayer. Y son, quizá hay que entender que los temas de género tienen su raíz principal en la sociedad, ¿no? Entonces, mientras no ataques desde el núcleo familiar, o sea, desde la cotidiana, jamás va a haber un cambio relevante ni en el derecho, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ¿no? Entonces, básicamente tres cosas. Primero, preferir preferir la tolerancia a la victimización, porque es muy fácil en estos temas asumir una postura de víctima, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. En cuestión de la mujer, como siempre he sido discriminada históricamente, pobre de mí, soy la víctima, no tengo acceso, nadie me escucha, y del lado opuesto, como decir, claro, ahí vienen las mujeres con sus corrientes radicales, entonces todo el mundo quiere asumir el papel de la víctima y nadie es tolerante y sobre todo nadie se abre, ¿no? A ver las cosas desde otra dimensión. Cuando lo importante es resolver el problema. Exacto, vamos a resolver este claro, problema. como de no importa quién llore más, o sea, esto no es un reality show, déjate tú de a ver quién, o sea, al grano, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Eso por un lado. Por otra parte, estar abierto a la diversidad, ¿no? Es decir, no concebir un modelo único de ser humano, porque creo que este es el error que está llevando a cometer muchísimas injusticias, ¿no? Como ver la familia ideal como una familia heterosexual. Bueno, ¿y qué pasa con las familias que son solo de un padre o solo de una madre o que los cuidan los abuelitos? Es decir, hay infinidad de situaciones que no puedes tener en tu cabeza un concepto universal de ser humano perfecto. Y la tercera es no alimentar el discurso del odio. No, esto es durísimo porque impide el diálogo, es un diálogo de entre sordos en el que entonces nadie se escucha porque todos están atacando durísimo, hasta el lenguaje, o sea, los conceptos tan despectivos que tenemos para referirnos a personas con preferencias sexuales distintas o con prácticas distintas, que si feminazis, que si eres no sé qué, o sea, como que todo este lenguaje impide escuchar realmente el argumento de la perspectiva de género, ¿no? Entonces yo diría que elementalmente esos tres podían ser unos remedios iniciales construidos de arriba hacia abajo para impactar positivamente en algún momento en otros ámbitos, ¿no? Esferas de lo público. Me encantó la palabra que utilizaste porque a mí me ha servido mucho. Tolerancia. Sí. Tolerancia. Tolerancia. Ahora, ¿cuál es la importancia? Porque es increíble, pero el programa se terminó. Tenemos Dios una santo. hora. Perdón, y se qué me han pena. quedado algunos temas. Se me ha hecho súper corta. Pero se me han quedado algunos temas que quería tratar contigo porque sí. Tú manejas el concepto muy bien. Y lo manejas con mucha profesionalidad. Muchas gracias. Es muy agradable hablar contigo. Ay, muchas gracias. De un tema que genera conflicto. Sí. En algunos. Yo no tengo que ver con esos sectores. Sí. Pero, ¿cuál es la importancia? Y voy a terminar como comenzamos. Ok. Pero al revés. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la teoría general de derecho en la consolidación, diría yo, en todo lo que tiene que ver con el tema jurídico de la perspectiva de género? ¿Cuál es la importancia? Sí, yo creo que la teoría general del derecho es vital porque... Yo también. Sí, es vital. Digo, en todas las ramas del derecho es vital. O sea, el que no sabe filosofía, teoría general del derecho, argumentación jurídica, está perdido. O sea, no puede...
Es un autómata. responder, claro, no puede Es un responder autómata. a los conflictos actuales que enfrenta No, el derecho, ¿no? ni lo va a entender. Claro, y esto se agudiza y se hace todavía más latente cuando hablamos de perspectiva de género, porque si no eres capaz de desarticular todo este bagaje jurídico tan amplio, ¿no? Entre resoluciones, teorías, prácticas, porque hay que recordar que uno tiende a ver la teoría como lectura, como no sé, como de alguna forma aburrido leer y tal, y de la buena teoría debiese tener sus implicaciones y vinculación con la práctica, ¿no? Entonces, mientras no seamos capaces de aterrizar todas estas teorías a la práctica del derecho en materia de perspectiva de género, creo que se seguirá cometiendo la injusticia históricamente discriminatoria que desde el proceso de codificación en el derecho ha segregado a la mujer a un segundo, tercero o incluso último plano de igualdad respecto del hombre. Entonces, no olvidar que el derecho, la teoría general del derecho tiene sentido para la perspectiva de género, sobre todo hablando del derecho a la igualdad, ¿no? Mientras nuestra respuesta cuando nos preguntemos, ¿de verdad somos iguales? Jurídicamente hablando, ¿son iguales hombre y la mujer? Si la respuesta inmediata no es sí, no debemos dejar de seguirnos preguntando y preguntando lo mismo, ¿no? Para mí fue un lujo hacer este programa. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que se aprende si se sabe conversar. Claro. Igualmente, yo aprendí muchísimo. Y tú has manejado el tema con una destreza, por lo menos yo en lo personal no se la he visto a muy poca gente. Ay, muchísimas gracias. Y la verdad es que la juventud yo he llegado a la conclusión y lo veo en las aulas. Sí. Se siente, y es el caso tuyo, se siente tan segura, influyendo, incluso hasta más seguro que nosotros los adultos, con todas las experiencias que hemos podido tener. Así que te felicito, has dado una verdadera cátedra. Ay, y déjame decirte, este programa es muy oportuno en la actual coyuntura que estamos viviendo en el país. Tú no te imaginas el aporte que tú has hecho, no solamente desde el punto de vista del acervo jurídico, sino a la sociedad dominicana, habiendo correspondido a la invitación a este conversatorio. Así que te felicito. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.